Hola. Hola. Es que muy buenas, tío. ¿Qué tal? Estamos vivos. Estamos vivos. ¿Cómo va eso, tío? Estamos vivos, más friend. ¿Te gusta mi fondo? Do you like my fondo de pantalla? Voy a poner un poquito de musiquita de fondo, pero solo un poquito. Bueno, vamos a seguir con la historia principal. Y yo que... ¿Cuánto tiempo llevo sin hacerla tú? Medio año, por lo menos. ¿Dónde está el engaño de perfil? ¿Está guapa la nueva versión del Star Rail, dices, o qué? ¿Está guay la nueva versión o qué? No sé ni por dónde tengo que ir, la verdad. No, por aquí mismo. Proyecto Pigma, muy buenas. Hostia, es verdad, en YouTube no he puesto ni título ni nada, tú. Bueno, espérate, y ni en Twitch tampoco. Ah, bueno, puse lo de... Es verdad. Bueno, da igual, gente, no ponemos título al stream. Total. Si ya sabéis lo que hay, ¿no? Si ya sabéis lo que hay, ¿no? De stream. Kuroy, muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenas. Feliz miércoles. ¿Qué tal? A ver si termina el nuevo simulado. Yo he escuchado... Yo es que llevo... llevo ya coño, la tos. Llevo ya bastantes semanas en las que no... Ni siquiera he encendido el Star Rail. Entonces... Pero he escuchado que no está muy bien la nueva versión. No sé. O que no pinta muy bien. Del Star Rail. Puede ser. Madre mía, si tengo todavía cosas que hacer por aquí, ¿no? Espérate, tío, gente. No sé ni ir, tío, a dónde tengo que ir, la verdad. Voy a postear los títulos sin poder comentar. ¿Otra vez lo he vuelto a hacer? Pues puede ser. Es que hay que darle una opción cuando lo publico. Es que publico en el TikTok Kuroy desde el ordenador. Entonces hay una opción que hay que marcar. Y siempre se me olvida. Solo diré banana. Banana. ¿Ha salido ya Rapa entonces o qué? ¿Por qué está tan... un poco de drama? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pigman? ¿A qué te refieres? Calm down, Paimon. I'll take it from here. Se lo explica todo. Todo Padre Sandy y Mami Tingyun. Claro, la Tingyun he visto las animaciones por ahí en leaks, ¿vale? No voy a decir nada porque sé que Kuroi no le gusta y no suele ver leaks. Pero las animaciones de la nueva Tingyun están muy chulas, ¿eh, gente? Están muy chulas, tío. If his plan is already in motion, that means he knows exactly how to accomplish his goal. We have to stop him. Is reconstructing the ley lines a bad thing? Es la misma Tingyun, no cambia nada. No vamos a hablar mucho porque yo, además, Kuroi ni siquiera... Solo he visto las animaciones de la nueva, ya está. No he visto nada más. No te preocupes. Si yo, además de eso, ya os digo, gente, del Star Rail estoy súper despegado. Porque llevo ya unas semanas sin entrar, o sea que... Bueno, yo sigo aquí, gente, con la historia de Arconte, porque ni siquiera la he terminado, ¿vale? Yo sigo haciendo esto, gente, porque ni siquiera he terminado la misión de Arconte de Genshin. ¿Qué os parece?
That won't help us with Y the tu silencio captain, sigue I'm arreando la afraid. cuenta pocha. In any case, the Te Masters of the imaginas. Nightwind are in Tenemos buenas urgent need of noticias. manpower. September ha terminado, pero todavía puedes hoping to come aprovechar los back and descuentos help en defend the suscripciones de tribe. regalo. Hostia. Me acaba de salir un anuncio, gente. Ay. All right. I understand where I'm needed. I'll head out right away. Don't worry about your grandson. We'll figure something out for sure. I'll leave him to you all then. All right, back to the matter at hand. I don't believe defeating the captain needs to be our ultimate goal. Let me grab Shilonen and Kanich, then I'll tell you my idea. Ok. Madre mía, ya están por aquí, ¿no? As you all know, Auroron is working with the captain and we need to stop their plan. Pero igual lo digo, suscríbete. Suscríbete, tío. Me hace mucha gracia cuando la gente, los creadores de contenido, cuando hacen en YouTube, Pigman, lo de... Activa la campanita y suscríbete. Tío, me hace mucha gracia. Esa coletilla me hace mucha gracia, tío. The captain is a formidable opponent, but that shouldn't deter us. In any case, a head-on confrontation isn't the best way to solve the issue. Their plan hinges entirely on a single element. El the mecanismo source fuente enigma. mechanism. If we leverage our forces, we can destroy it, and then success is ours. We'll head out together. In the event that a confrontation becomes inevitable, I'll stall the captain while you advance. No viene mal un poco de spam. No viene mal, no viene mal. Oye, gente, estoy un poco perdido en la historia, porque ya os digo, hace tiempo que no entro. ¿Por qué supuestamente ha perdido Mabuika el poder de Arcontepiro? No I entiendo. agree with Kanich. The two of us can handle it. Listen to my plan first. Kanich, I want you and Ahau to launch an assault from the front and break through the Fatui defenses. The captain won't be on the front lines. As a seasoned warrior, he'll be stationed in close proximity to the device to ensure its protection. ¿Nunca tuvo poder? Ah, nunca lo tuvo, ¿no? Vale, vale. Bueno, pero ella tiene la Gnosis, ¿no? Realmente puede usarla, ¿no? Es que... Para coger un poquito de poder, ¿o tampoco? No. The purpose of the frontal assault is to gather the Fatui forces in one place. That way, it's easier for the rest of us to avoid them. Shilonen, I need you to do what your tribe does best, and dig a tunnel from the outskirts of the ruin. Once we get close to the device, we just need to Me destroy explican it. más adelante, ¿no? Vale, ok. Exactly. The Traveler and I will join her as well. No one can create a distraction better than you, Kanich, not even myself. By combining our strengths, we just might manage to break through the captain's defenses. Understood. Then we should head out now. Just promise us you won't do anything reckless. You cannot face the captain straight on unless you have no other choice. You mean everything to us. Losing you would be the worst possible outcome. Thank you, everyone. You have my word. I'll proceed with caution. El Arconte de turno, sí, sí, sí. Entre ellos parte del descendiente era, ¿no? Bueno, claro, acabo de activar la misión, claro. O sea, hay que hacerla entera. Acabo de activar la misión, claro está. Ve a la entrada de las ruinas. Bueno, habrá que salir por aquí, imagino, primero, ¿no? Tenemos que salir de aquí primero, I guess. ¿Cómo puedo ser staff del chat? ¿A qué te refieres con staff? En plan, en YouTube no hay nada que... ¿Te refieres a una especie de moderador? Vámonos desde este entonces, imagino, ¿no? Quiero mod de YouTube. La cosa es que en YouTube no suele haber casi nadie, Big Man. ¿Sabes? Ah, mira, ahí tengo incluso este cofre. ¿Sabes? Si por lo que sea en YouTube viene más gente algún día, lo que sea, pues... Pues habrá que coger algún mod, ¿no? Hostia. Hear the echoes of the valley. Bring it. Ya te digo, si algún día pues viene gente, pues podemos plantearlo, ¿no? En YouTube una llave. En YouTube es una llave. Mira, aquí hay otro cofre.
Skate. Let's hope you put up a good fight. Let the world collapse. Boom. Vamos a recoger todo esto de por aquí. Recogemos todo esto. I'm keeping a lookout. Don't worry, there's no ambush. Y era para acá. Y era en esta dirección. No ves si aquí había un TP, no me jodas, tío. Claro, que pasa que el de este amarillito lo tapaba, tío. F. All right, this is the place. Se da la fuga. The tunnel must be behind that gathering of Fatui guards. Vente a Anything nearby vente a Twitch, mountains could Pigman. be a good infiltration point, En but Twitch solemos if we hablar wanna más. stay under the radar, we should approach from the side. There are only a few Fatui stationed around the perimeter. We should take care of them first so they can't alert anyone. Ok. Vamos a ver a dónde hay que ir ahora. Acá. Vamos para allá. Por aquí. Yup. Es bueno, él es bueno. Es de los buenos, es un bot de los buenos. Hola. Hola. Soy yo, la Traveler. Otra vez. Gente, este equipo está broken, Skate, ¿eh? What do you think, Shilonen? Is this a good spot? Yeah, looks good. We'll take it from here. Ni comandos ahí, horrible. Es que la verdad es que no tengo ni puñetera idea en YouTube cómo se hacen las cosas, tío. Perfect. We'll keep going. The rest of you should head back. La verdad es que hago directos en YouTube pues por hacerlo también un poquito de multistream, ¿no? Pero Please, take care. lo que viene siendo la moderación de YouTube no tengo absolutamente ni idea, gente. The Fatui wouldn't concentrate all their forces in one place. There's sure to be guards on the inside, so stay sharp. Oh, nice job smashing those rocks, Moika. Looks super cool. Ah, that was some expert level Fosico. rock clearing. Ok. Even by my tribe standards. A ver qué por aquí. That must be the Fatui tunnel over there. We should steer clear and approach from the side. YouTube paga más en directos. Ah, paga más YouTube. Lo que pasa es que en YouTube, tío, no sé. Es que depende también del juego. Por ejemplo, en YouTube, donde venía mucha gente, recuerdo, era cuando hacía LOL en YouTube. Cuando hacía directos de League of Legends en YouTube, tío, es verdad que venía mucha gente. Había en YouTube. Pero de Genshin, por ejemplo, no suele haber... No suele haber nadie. Entonces yo creo que también depende un poquito de a lo que juegues, ¿no? ¿Dónde hay que ir a todo esto? Aquí sabéis quién vendría muy bien. Un Kinich de la vida, ¿no? Vale, es verdad, claro, no puedo ahora modificar esto, obviamente. Y por aquí no puedo pasar. Hostia, qué caca esto, ¿no? Y si hago esto, ¿puedo pasar por aquí? Tampoco. Escúchame, ¿cómo subo? ¿Cómo quiere esta mierda? Pero bueno. Chilonen. ¡Sube! ¡Sube! No tengo ni idea, la verdad, de eso, pero bueno. Ya está, gente. Si algún día tengo que ponerme las pilas con YouTube en el tema de moderación, pues ya está. Por ahí no sube. Ni con la elemental. Bueno, vamos a subir en verdad con esto, ¿no? Voy a tomar por culo, ¿no? También. Que soy un poquito imbécil, gente. Vamos a salirnos de esto porque no hace falta. Hola. It's me.
Twitch es más cómodo. En Twitch al menos parece que se pueden hacer como más cosas, ¿no? No sé, me da la sensación de que se pueden hacer más cosas. Con los emotes y toda esta movida, ¿no? Pero... las alertas. No sé si, por ejemplo, las alertas que tengo configuradas en Twitch se podrían poner en YouTube y todo eso, ¿sabes? No sé. Como ya lo tengo todo hecho en Twitch, pues bueno, enciendo también directo en YouTube, pero es un poco más secundario, ¿no? Spell is from the masters of the Nightwind. It's Auroron's doing. They're probably trying to buy time. ¡Hala! Toma por culo. Muy bien, me ubica. Estupendo. Estupendo. These wheels are relics from ancient times. We should try to restore them. These mechanisms probably control that wheel, right? Let's give them a try. Vale, hay que buscarle a esto el sentido, ¿no? Imagino. Ah, vale, yo tengo que detenerlo, entiendo. Vale. Ese por ahí. Ahora. ¿Será este? Ahí estamos. Tenía pinta que era ese, gente. Tenía pinta que era ese. Esa es una máquina, ¿no? Que habrá que derrotar, imagino. Cúrate un poquito, Kazuha. Ahí estamos. ¡Cúrate! Vale, hay que buscar, ¿no? Puede ser aquí. Ah, lo he hecho mal. Me he pasado, gente. Me he pasado. Hay que esperar ahora a que dé toda la vuelta. Creo que es esta parte, vamos. Tío, me he vuelto a pasar. Es que pensaba que era la otra parte, la verdad. Ver aviso. Ahí está. Ahora sí. Ojo, cofrecito y puerta. Cofrecito y puerta, ambas cosas. Vale. Más... Ah, iba a decir más Fatuis, pero si están ahí los dos. This must be it. There they are. Oh, the captain's here too. Perfect. Looks like they focused their defenses over. Oh, they're here. I thought the Pyro Archon would choose a frontal assault. It doesn't matter. They're too late anyway. Stop! It's too late. Ojo. We need to turn it off. I won't let you do this. Ojo. ¿Qué es eso? The sound of lament. ¿De un lamento? What was that sound? It was like a piercing cry. Now's our chance to turn off the device. ¿Qué está pasando, gente? Auroron? How did he just... His movements have gotten a lot faster. Was Auroron always this good in battle? Ojo. This ends now. ¿Capitano le ha bloqueado? You are not Auroron. Who are you? What? Hostia. You. ¿Qué está pasando, gente? You still recognize me, Commander? I'm glad. Although, I believe you have some more pressing concerns at the moment. Vale. You see?
You indulge your sense of honor for just a moment, and now you've lost your chance. Even now, you're still the same. His voice is completely different. ¿Quién ha poseído, Is gente? someone inhabiting Auroran's En el simulador sí está agresivo. ¿Está chulo o qué? Stop worrying about other people's survival. Pero about tú te their lo pasarás bien, ¿no? losses and sacrifices. You just need to win. That must be why I've returned. For this moment. Please finish what you set out to do, Commander. I didn't expect to see you here, but I have to disagree. Abandoning one's comrades is not the way of a warrior. Why do you care about a doomed man? I know you can see it. He's already close to death. After all, his soul has been incomplete from the start. Huh. Huh. Oye, Skate, me tienes que dejar. ¿Tú tenías a Shiori o no? Oh, someone said I'm close to death. Is it because of that noise just now? The piercing cry came from underground when I activated the device. No la sacaste, vale, no, era para... Bueno, Koetsu la tenía, no sé si él me podrá dejar la cuenta. Some kind of secret. No, Shiori no, tío, Shiori no la iba a sacar yo. Am I dying? Oh, no. It's too soon. Ah, Aurora, it's you. What Koetsu sí le sacó el arma también. ¿Te acuerdas que lo hizo incluso en directo? Why the long face? Don't tell me you still haven't let that go. I knew it was a bad idea to tell you. I heard everyone wanted me to be the savior. Savior? Ha! Sounds nice, doesn't it? But, does such a person truly... Es para hacerla... Tú vas a por Chaska, ¿no? Yo en principio también voy a por Chaska. Aurora, is that you? Oh, here, have a seat. Let Granny cut you some fruit. Can I get you anything else? Some grilled meatloaf, maybe? Ask for anything you want. We've Si no toda la moto, mami. plenty of ingredients. A ver cuándo salen los leaks, ¿no? Imagino que... Tenemos que esperar al siguiente parche, ¿no? Pero... What about those spiced rub mushrooms you made me last time, Granny Koimi? Ah, you liked those, did you? An outlander taught me that recipe, actually. Ya hay A leaks, merchant pero visuales no, secret. ¿no? Solamente del kit, ¿no? Never thought about going into business yourself, my boy? You could travel all over. Our Aurora? Solo texto, exactamente. He's far too honest for that line of work. Al principio parece, ¿no? Que al menos en el tema de la exploración va a poder hacer de todo, ¿no? Well, Y at después va a least ser una now especie de most aplicador de like Pyro won't Fiel, prey ¿no? on old Tipo timers Xiangli. like us. Everyone said a true savior does not really exist, but then why did my birth open the door to the possibility? Why? Maybe I don't need to sacrifice myself, but surely everyone is born for a purpose. So, what's mine? If I had succeeded back then, would the world have become a better place? What's the meaning of my existence? Qué profundo, ¿no? Lo que está Done hablando. spacing out, Auroron? Did you finish your homework? Yes, Granny, it's just... Will learning all this really make me as strong as you? Of course not. I'm a special case. Other shamans study their whole lives without reaching a fraction of my abilities. Because you're a genius, right? You could say that. Or maybe I've just been alive longer than the rest of them. And... It's rude to bring up a woman's age. Never do that again, no matter the circumstances. Que llevan meteoritos o algo así. I wasn't the one who brought it up. Algo más hará la elemental, ¿no? Seguramente. Anyway, class is canceled tomorrow. Go have fun. What about my homework then? Do what you want. What use is it being as strong as me anyway? You've seen how the tribe treats me. They're all afraid. I try to go about my business, and they practically tremble in fear. Take it from me. The happiest people are the ones who do their own thing. So do what you want, Auroron. Tan fuerte es en teoría la Citlali esta, tío.
Granny didn't say it outright, but I think she was trying to comfort me. Don't force yourself. Don't beat yourself up over the past. That's what she always says. But I never forced myself. I never even got the chance to try before it was all over. Madre mía, qué discusión mental tiene este señor, ¿no? Zoning out over here again? There's such a thing as overwatering the radishes, you know. I was just looking at the aphids. Something interesting about them? I noticed some on the ground. Maybe it got too cold yesterday and they couldn't handle it. Bummer. Guess that means less honey this year. Aoife, do you think being a vet is fun? Fun? Ser veterinario. I'm not sure about that. Do you think planting vegetables is fun? Fun enough, I guess. I don't have anything else to do. Exactly. Most people live like that. No special purpose or calling. That's just how the world works. Imagínate hace... ¿Cómo? Oh, jeez. That troublemaker's at it again. Aurora, my man, come inside and give me a hand, would you? Why should I? I thought being a vet was no fun. Well, I guess there is a fun part. Trying to outsmart these rascals. Come on, give me a hand. Maybe Aoife was just too nice to tell me the truth. That attempting something above your capabilities will kill you. My soul is unstable. I only survived because I had people to help keep me in what a part of me has always been missing. That's why the other spirits said I was close to death, but... Why struggle? It's a miracle you were even born. Just close your eyes. Qué mala gente todos estos, ¿no? Que les dice cosas malas, joder. It was you, the thing that came out of nowhere. Thing? I'm a warrior. Far stronger than a weakling like you. I'm not weak. There's just a limit to what I can do. And that's exactly why your fantasy is so ridiculous. You really think a useless thing like you can save the world? Useless? Savior? Ha! Sounds nice, doesn't it? But, does such a person truly exist? Even if they do, why? Exactly. Most people live like that. No special purpose or calling. That's just how the world works. Take it from me. The happiest people are the ones who do their own thing. So do what you want, Aurora. Esta frase me gusta No bastante. matter what anyone else has to say. But I don't want things to end here. Auroron? It's all right. We'll take things from here. Every time they marched into battle, I had to stay behind. Don't worry. With the Archon on our side, the Abyss doesn't stand a chance. All the best warriors are fighting on the front lines. I want to do my part too. Both of us are bound to disappear. Bueno, ya sabemos que se está remordiendo mucho la cabeza, gente, pero ya esto se está alargando demasiado, ¿no? Broken from the start. Once your soul shatters into pieces and dissipates into the wind, I will take temporary control over this body. I will serve my Son 4 horas de emisión. Bueno, pero ya he hecho la primera parte, esa es la segunda, ¿no? No, this isn't right. My life can't end like this. I still haven't done anything important with my life. My end will not come first, and I'm not giving up. I can't die here. No! I won't die here! Se ha venido arriba, tú. Aurora! Control your mind. Feel the ground beneath your feet. This is not your end. ¡Ojo! Vamos a hacer lo que hoy nos dé tiempo skate de la misión y así le damos un tironcillo bueno, ¿sabes? His eyes are open! He's alive! Well done. You managed to do the impossible. What do you mean? Don't try to imposible? talk. Focus on holding yourself together. I can't believe the captain did that. Maybe he thinks of Auroron as a comrade. He was helping to rein him in all this time.
si te sales empieza desde el inicio. Pero imagino que estaré todavía lejos de ese punto, ¿no, Skate, o qué? Damage to the soul is a tricky thing. The pain almost consumed you for a moment, but you managed to hold on to yourself. Estoy lejos todavía, ¿no? Vale, vale. That's no easy feat. The worst appears to be over. Bueno, estamos aquí junto a Capitano, ¿eh? Causing so much trouble. We can talk about that later. Our plan. It failed, didn't it? Capitano está aquí, pero... We were so close. You saved my life, and now the debt is repaid. Auroron, I never thought you actually wanted to sacrifice yourself in that ceremony. But you never gave up. Have you come to a conclusion on what it is that you truly want? I just want an answer. A reason why I exist and why everyone always did so much for me. No one is born a hero. And no one should be treated like one from birth. I had a chance to do something important back then, but I failed. The answer you seek now lies before you. ¡Ojo! You are the inheritor of my name. The hero from the masters of the Nightwind, who shall fight for Hostia, qué this chulo, ¿no? generation. Fascinating. You're not the person that the others thought you were. And yet, you're also not the kind of person that you thought you were. It can't like you. I never thought I had what it took to be a hero. I was too cunning, too self-absorbed. But in the end, I sacrificed my life for this nation. Now, remember your name. Even if others will see a different meaning, it still symbolizes your nobility and yearning. My ancient name. BD. BD. It means devotion. You will give your all, not for the sake of a heroic death, but to do justice by the answer you found for your life. For that answer, you will offer all of your strength and be born anew. Through your devotion, you will prove your worth, having foretold his own death. The omniscient man holds a feast in celebration. Let us raise our cups in honor of his heroism and send him off with this final tribute. For at last, his wish is now fulfilled. It's nice to see you again, Sunhudge. El quinto héroe. Aquí está uno de los que buscábamos, gente. Ojito. ¿Y esta quién es? Hay 3 Siris aquí, por cierto. What is that voice? Just as I thought. The Lord of the Night has awakened. La señora de la noche. 8 niveles del árbol y 3 eventos de Star Rail está muriendo. ¿Tiene mucho contenido la nueva actualización o qué? The Lord of the Night? As in the one who rules over the Night Kingdom? Ay. I preside over a realm of souls. Due to my limited power, sleep is the only way I can extend my existence. When you activated the device, I awoke and could not hold back my cry. Gracias, hombre. Sí, algo leí, Skate, de que estaban disgustados, pero bueno, es lo que hay, ¿no? No creo que vayan a cambiar eso, ¿no? Most of you are unaffected because your souls are intact. But with a damaged soul, the effect on your friend was heightened, and his soul almost shattered as a result. And yet, his soul remains in one piece. He managed to overcome this obstacle through sheer strength of will. So, was that what caused all his strange behavior earlier? No. An additional soul was affected. It tried to take refuge in the missing part of your friend's soul. El otro, ¿no? Que intentó como meterse en su cuerpo, ¿no? However, this soul does
not hail from Ni del reino de la noche. Ojo. or the Night Kingdom. Activating the source mechanism was supposed to reconstruct the ley lines. Why did it awaken you instead? Because I was the one who originally constructed Natlan's ley lines. Ojo. O lo que es lo mismo, el reino de la noche. The ancient battle between the Descender and the dragons destroyed the corner of the world, allowing the Abyss to invade. Natlan's ley lines took the worst of the damage. Ojo, pone la frontera del mundo se rompió en la antigua batalla entre los dragones y el descendido. Hubo una batalla de los dragones y el descendido, lo que dio lugar a la irrupción del abismo. To aid the people of Natlan, the Lord of the Night used the fragments of the old ley lines to reconstruct a similar network. That's how the Night Kingdom was born. The first Pyro Archon, Xbalanque, strengthened that realm and established the rules that aid our fight against the Abyss. The Ode of Resurrection and the Pilgrimage, both of which are practices that survive to this day. Oh, right. You said before it all came from the power of the heavens. The ancient dragons tried to use this device to strengthen the ley lines by imbuing them with power. Back then, this method was rather ineffective. They lacked the skills to navigate the intricate structure of the ley Todo lo que está diciendo aquí es importante, ¿eh? And now, the structure of the ley lines has also completely changed. I am the only possible Este rail me quiere. ¿Te ha salido rapa o qué? generated by the device. It was an incredibly crude and painful method, but I managed to absorb some of that power. Now, I can speak to you like this and provide you with Me dieron a Bailu. Hostia. Ah, del perma. such as rebuilding ¿Pero tú utilizas a Bailu o qué? once more, at the cost of my own existence. But why would you make that kind of sacrifice? The people of Natlan worship me and call me their lord. In Ángeles. the ancient past, No la tenía. Ah, no la tenías. Vale, vale. we were also known by a different name. But adventurers like you are probably more familiar with our divine Silis. form, Ojo. Seelies. No wonder there are Seelies around here. A Seelie also helped us in the Night Kingdom. Few angels remain in Natlan, so the same is true of Seelies. Everyone rallied around me and offered their power to humanity to reconstruct the ley lines. Now, I have witnessed your determined pursuit for survival. Moika, inheritor of Xbalanque's will, and leader of Natlan. Despite all the obstacles and misunderstandings, I have awoken. And the efforts of this harbinger and the young hero have imbued me with Ojo, al final lo que han hecho, gente, ha sido bueno y todo, ¿eh? Mauro, muy buenas. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos say días. the word. And I will once again work to fulfill my mandate, just as I did thousands of years ago. You need only nod your head. For the sake of your people and your nation, Dame la orden y lo haré. overcoming the invasion from the abyss. Give me your orders. I will not. Ojo. After reconstructing new ley lines, you will cease to exist. The rules of Natlan are founded in the Night Kingdom. If you disappear, so do they. Not to mention, all the memories and legends recorded within the old ley lines will disappear along with you. Y otros problemas The cognitivos. people of Natlan will face memory loss, mental disorders, and cognitive issues. Just like the consequences of using the Gnosis, that is a price I refuse to accept. Se pone serio, ¿verdad, Mauro? Se pone la cosa interesante. Survival is worth any price. Once the Abyss runs rampant, all that remains will be a land of corpses and ruin. And when the new ley lines are invaded again by the Abyss? What then? How are future generations supposed to survive? A land without the Lord of the Night, without the protection of the rules, is doomed from the start. You presume too much. If you cannot ensure survival in the present, you have no right to think about the future. What will it take for you to realize that? How many hundreds En verdad, or Capitano es bueno, thousands will tío. O sea, have to está die? a su manera, pero está intentando hacer que Natlan sobreviva, ¿no? The situation hasn't gotten that dire yet, has it? Why? Because I am a Soy un survivor of superviviente de Conrad. Caenria. I've
witnessed the devastation and terror of the abyss with my own eyes. Ojo, un superviviente de Caenria. That's right. My family, my comrades, my homeland, were all lost to the abyss. ¿Qué has estado metido en este gameplay? ¿A qué te refieres con este gameplay, Mauro? ¿Al Genshin en general o a qué? It is an unforgettable pain. One that no amount of time could ever dull. Not even 500 years. You've experienced something similar, Mawika. You're right. The pain, the regret, the catastrophe. They all Genshin está muy bien, tío. A mí Genshin me gusta mucho porque es un juego muy de chill, tío. Es un juego muy de chill. Es verdad que tiene mucho texto, sobre todo las misiones como esta, ¿no? Pero, tío, después la exploración y todo, no sé. Está muy guay, tío. ¿Cuándo has empezado entonces? Es que, en verdad, tengo que cambiar las voces, la verdad es que sí. Pues yo sería cambiarlas a Japo, tío. Because we don't have the right to make that decision. We love this world because it contains everything we hold dear. Everything that has happened here has moved us, shaped us, and turned us into who we are today. Giving up our memories and history would mean rewriting everything. The people of this world would then become fundamentally different beings, their physical bodies the only connection to their former selves. Even so, given enough time, a new civilization would inevitably flourish. If you believe in humanity, pues entonces has empezado hace nada, tío, hace poquito, Mauro. Pues ya sabes. No sé si te lo he dicho alguna vez. No recuerdo ahora si es la primera vez que estás escribiendo en el chat o no. No lo recuerdo, creo que ya has escrito alguna vez. Si tienes cualquier duda, cualquier cosa, tío, pregunta, ¿eh? Sin vergüenza ninguna, ¿eh? Que no te dé cosa. Si tienes alguna duda de equipar personajes, de cómo funciona un personaje en concreto, lo que sea, pues ya está. Y el evento está sin voces en inglés también. Pues habrá que pasarlo a... Habrá que pasarlo a Japón, ¿no? Desperate to save our nation, and the captain's plan, I saw a chance to ensure our survival. No, es otro, es que... But as I was on the brink of death, my wish for life and purpose was rekindled. I've been very fortunate to be well cared for by all the people in my life. Entonces realmente todo esto, Mauro, es spoiler para ti, ¿no? My feelings were so strong. They overrode my compulsion to sacrifice myself for their safety. No matter what path lies before us, we still have a destination. If we lose our way now, we will lose the meaning of our existence. That's right. Natlan's heroes gave their lives so we could have this chance against the Abyss. Their sacrifices are our blessings. Not only are their deeds and spirits exceptionally meaningful, they may also well be our path to victory. I don't want to... Yeah, we're just one hero short. The power from the device will allow me to remain awake for some time. I stand at the ready should you change your mind. Even if you fail, you need only sense. Mi oferta seguirá en pie, ojito. My offer still stands. Humanity is truly remarkable. Even the gods in the heavens hold you to be special. Even now you stand before me. Capitano quiere ayudar realmente, tío, a su manera, pero él quiere ayudar, ¿eh? Have a profound connection to this land since you're so determined to save it. But what are you really trying to protect? The land or its people? Ojo. Pretty sure he wants to hear what you have to say, traveler. Lo único que quieres es ganar, ¿tú no? Fine. I suppose we can wait. Now that Auroron has inherited the memories of his forebearer, there's only one hero left. Your plan does have the potential to generate the best outcome. In the meantime, you shall have the aid of all the Fatui. Ojo, nos dan su apoyo. Thank you. Having such a powerful harbinger on my side is a big advantage. I know we may never completely see eye to eye on what it means to protect life. But for now, I'm Oh, se le enseña el puño, qué chulo, ¿no, gente?
Qué guay, tío. All right, we should let everyone else know about the plan. They're probably still at each other's throats outside. Good idea. We need to explain the situation. Oh, guess we'll stick around then. I'll update Ojo. everyone outside. Let's meet back up at the stadium. Le quiere preguntar unas cosas a la señora de la noche, gente. Vale, un segundillo, gente. Voy a mear, que me estoy meando. Y seguimos dándole a esto, ¿eh? Un momento. Vale, gente, ya estoy por aquí. No sé qué método debe llevar al ataquito. Es que estoy equipando sin ver cero. Si me ayudan bien. Hostia, pues justo al ataquito, tío. La verdad es que no tengo mucha idea. Porque es un personaje que no tengo. Y del que nunca he hecho, digamos así, una guía ni nada. Pero vamos, es que... recuérdame, si no recuerdo mal, Arataki Ito creo que escalaba defensa, ¿no? Creo que ese personaje escalaba... Uy. El Ito. Es que yo ni siquiera lo tengo, a Ito. Pero era un personaje que escalaba defensa, era un personaje también de mandoble, ¿no? Si mal no recuerdo. Entonces, con respecto a artefactos, imagino... Pero le va el ataque, ¿no? También le va el ataque. Imagino que en el reloj será ataque, bono de daño geo y aquí probabilidad de daño crítico, ¿sabes? Y después, ¿qué conjunto le puedes poner a Ito? Creo que había uno en concreto. No recuerdo ahora cuál era. De cáscara, este era, ¿verdad? El personaje que equipa este conjunto... En las siguientes circunstancias, al golpear a un enemigo con un ataque geo obtiene una carga, lo cual se mueve mientras esté en equipo pero no en uso, obtiene una carga de... Este de aquí, ¿no? 4 de cáscara. Lo conseguí y quiero equiparlo bien. Pues mira, de artefactos este set, ¿vale? De artefactos le puedes poner este set, ¿de acuerdo? Después en el reloj le puedes poner ataque o defensa, imagino. Aquí da bono de daño geo y aquí probabilidad o daño crítico según lo que necesites, ¿vale? Y respecto al arma... Hostia, pues respecto al arma... No sé cuál le podría venir bien. Quitando, obviamente, la suya, ¿no? Imagino que alguna que te dé probabilidad o daño crítico te va a venir bien. ¿Sabes? Por ejemplo, esta le podría venir bien, lo que pasa es que esa es del pase. ¿Y qué otra le puedes poner? A ver, si el ataque no le va mal... Imagino que a lo mejor cualquiera que dé ataque, ¿no? Es que tampoco tengo muchos mandobles. Mandoble no es de las armas que más tengo, la verdad. Pero mira, eso se puede ver, ¿eh? Mira, vamos a ver. A ver si sigo teniendo yo el PDF este, el Excel, mejor dicho. Ay, no sé si lo tengo. Armas pocas, ¿verdad? Ay, tío, dejé de tener el... Es que antes tenía un PDF donde más o menos te decía un Excel. Donde te decían las builds de los personajes.
Ese Excel, a ver. Ay, este. Este era, tío. Que por alguna razón ya no lo tengo, tío. Mira, Geo, Noel. Porou. Eugene, Viajero. Tongli. Albedo. Ito. Mira, en armas pone espadón cornirrojo, que es el suyo. Médula de serpiente marina. Pues mira, la que yo te había dicho. Esta. Esta arma es una de las mejores. Orgullo celestial, dice esta, que te da recarga. Oye, pues sí que son poquitas, ¿eh? Mira, te lo voy a pasar, Mauro, ¿vale? Para que cuando tengas alguna duda, ¿vale? Mira. En ese link, guárdatelo. ¿Vale? Guárdatelo porque ahí te dice más o menos de cada personaje qué es lo que le puedes buscar, ¿vale? Mira, de hecho te dice, por ejemplo, en artefactos, 4 de cáscara, como decía Skate, ¿vale? Después te dicen el reloj, defensa, cáliz, daño. Mira, pues mira, justo lo que yo te he dicho, ¿sabes? Justo lo que yo te he dicho. Ahí lo tienes, tío, por si tienes alguna duda más. He perdido el link, no sé por qué lo he llegado a perder, tío. La verdad. No sé por qué lo he llegado a perder. El personaje escala defensa más que ataque, creo, Mauro. Entonces es mejor que le pongas defensa, ¿sabes? Ojo, espérate, aquí unas cuantas preguntas. Fue el 7 de mayo de 2023. Hostia, esa fue la última actualización. Bueno, pero aún así yo creo, Skate, ¿no? De que puede servir de guía, ¿no? Más o menos, ¿o qué? They do not like being mentioned by name by any living being, be it an ordinary human or one of the seven. They prefer to remain in the shadows as shades. The one you wish to know about? Soberana de la muerte. I call her the ruler of death. Esta es la que nos separó de nuestro hermano. Natlan established the rules. It was also under her guidance that I created the Night Kingdom. It was an expression of love, as well as an act of reparation. She was seen as having significantly overstepped her authority. No, esa no era. Esta es otra. Ahora es funcional, sí, sí, lo es. She succumbed to self-pity as a result, and no longer cared if others discussed her identity. Even so, her existence remains unknown to all but a select few. Nada, hombre, nada, Mauro, tío. Dale también las gracias aquí a Skate. Que Skate nos ha pasado el link, que yo lo había perdido. Please don't tell anyone I used that word. I'm just trying to speak plainly to conserve energy. You come to me with many questions, and you should be. I'm not familiar with that concept. The device is capable of weaving and creating ley lines, you say? Gracias, Skate, te da las gracias, Mauro, tío. Te da las gracias por YouTube. Even I cannot create something from nothing. I can only reconstruct the ley lines by reassembling the yet intact components into a new structure. If that power were available to the people of Natlan, they might have a new option against the Abyss. You come to me with many questions, and you should be rewarded for your bravery. ¿Qué puedes contarme sobre el poder elemental y el abismo? Phlogiston is Tavak's primordial form of energy. The heavenly principles used phlogiston as a basis for the creation of elemental energy. Have you heard of the concepts of the light realm and the human realm? That explanation might take too long. Pues tiene otro móvil, no te preocupes, Mauro. Don't worry. Light refracts into 7 different colors, which we collectively refer to as a rainbow. Elemental energy is a similar concept. It's essentially the modern counterpart of phlogiston. You come to me with many questions. Ah, yes, yes. The artisan from the Children of Echoes has yet to mention the matter to me. No matter. I'll reach out in a dream and tell them what needs to be done. Young girl? What? Did I say something wrong? You come to me with many questions.
Bueno, nos ha dicho algunas cositas, ¿no? Tampoco demasiado. Tampoco demasiado, pero bueno, alguna cosita nos ha dicho, ¿no, gente? Interesante. Alguna cosita interesante nos ha dicho. Encontré la lista actualizada. Pues pasa, pasa. Pásala. ¿A dónde hay que ir ahora? Otra vez para acá. Venga, vamos para allá. Let's go. Let's go. In that case, allow me to formally welcome the Fatui to our cause. We now face a common enemy. It's time to put our differences behind us and look to the future. Alianza, gente, con los Fatuis. As Alianza. for Auroron, his actions may have been out of line, but I don't intend to punish him right now. I'd rather give him a chance to prove himself. A magnanimous decision. We're back! Whoa. Seeing the two of you chatting like this, Paimon almost feels like she's dreaming. La unión hace la fuerza. This may be an unexpected outcome, but a favorable one nonetheless. Qué bueno el cafecito. Problema está en inglés. A ver, el nuevo link. A ver, por ejemplo, Piro. Bueno, pero también nos puede servir, ¿no? Mauro, te la voy a pasar, la que me acaba de pasar Skate, que es otra lista actualizada, porque la que te he pasado antes no lo está, ¿vale? Lo que pasa es que está en inglés, pero bueno. Now that we're all here, I have some questions of my own. Tell me, how did you discover the source mechanism? We weren't getting any closer to obtaining the Gnosis, so I had my men scour Natlan for a different option. Auroron helped as well. We tracked down 3 scholars, Aberawa, Bosomtwe, and Kushtal, and combined the results of their research to locate this ancient device. I've never heard those names before. Gente, me quiero pillar unos cascos, ¿vale? Que sean buenos y que también tengan un buen micrófono. Yo ya tengo un buen micrófono, obviamente, ¿no? Pero estoy buscando uno. ¿Vosotros sabéis de unos cascos que sean buenos, tío? Que se escuchen bien de cojones y que tengan también un buen micrófono. Porque he visto unos de Razer, ¿cómo se llamaban? Shark, no sé qué, High Speed o algo así. Pero no sé si son buenos. Strange. Perhaps they simply live in seclusion. In any case, their results speak for themselves. That's true. Now we have another option at our disposal. Compared to using the Gnosis, our current plan will buy us some time. Sí, digo cuáles, vale, vale. And if all else fails, seguiré mirando, imagino. Quiero esperarme también a Black Friday a ver si veo alguno en oferta, ¿sabes? But that means making everyone forget their past. We should definitely try to avoid it if we can. Oh, actually, speaking of the Gnosis, how did you know what it could do? That story begins with the Cataclysm 5. I failed to save Conria from the rampage of the Abyss. When the situation became unsalvageable, I fled to Natlan with the remainder of my platoon, only to find that Natlan had fallen victim to the same tragedy. Y conocí a Yizu for quite some time, and in the process, met the chief of the Masters of the Nightwind, Aizu. I'm sure many people viewed Conria as the cause of the tragedy. But Aizu was kind to me all the same, and even helped me in my time of need. From that moment, I made it my mission to aid Natlan. In battle, a warrior fights to win. Even though my homeland was lost, I was already committed to this fight. Together, Aizu and I fought many battles and overcame countless hardships. However, he was unable to escape his fate. And in his final moments, told me the secret of the Gnosis. So it was him. He recommended using the Gnosis on several occasions, even before the tragedy. But I turned him down each time. You knew him, and you fought for Natlan all those years ago. Why don't I recognize you? It must be the mask.
Even without the mask, Ya no existe. my past appearance is long gone. Even with the curse of immortality, the flesh still rots. Wait, do you know someone named Dainsleif? That problem doesn't seem quite so extreme for him. Ojo. You've met him already? Yeah, a bunch of times. Sounds like you know him too. During the age of Conria, all I knew was his name. The last time I saw him in person, he was Con su alteza el traveling with the príncipe. Hostia, prince. con nuestro hermano, tú. Pero Genshin y Pokémon me lo quitan. Sobre todo Pokémon Unite, ¿no? He carries a degree of pain and hatred that far surpasses my own. Si se escucháramos fue mi hermano. Yes, you're the sister of the prince. Given the role I held in Conria, I would prefer not to harm you. Ojo. Although, this is likely a self-imposed burden. The Tío, ¿nos prince puede saw decir now, quizás, capitano, I doubt you información o would even qué? recognize me. As for your question, I don't know how Dane managed to slow the deterioration of his body. My appearance is much changed. And that's not the only thing. Even my physical strength is a shadow of what it once was. I would have never known. During our battle, it felt like I was fighting against the pinnacle of human strength. And I still lost. I deserve no praise for that outcome. Still, it's a shame we never faced off 500 years ago. I agree. Had we fought then, I'd also have been more motivated to go all out. So, all that commotion back at the stadium, and you're saying neither of you were using your full strength? Y ni siquiera lo dieron todo, Paimon. I'd say we're evenly matched. If we face off again, victory will come down to who wants it more. I imagine you held back since there were spectators around that could have gotten hurt. But capitalizing on that situation would have only led to a hollow victory. It would have been no Yo el más different guerrero. than Con Hosting's. Ha salido ahora Darkrai, ¿no? Es verdad que Darkrai iba a salir. También iban a salir Psyduck, ¿no? Y alguno por ahí que otro, My ¿no? goal was the Gnosis, and I failed to obtain it. That means I lost, plain and simple. Her Majesty the Tsaritsa allows every Harbinger the freedom to pursue the meaning of their existence. When the time comes, that freedom can take precedence over her orders. Ojo. That's why our methods can be so radically different, despite sharing the same goal and the same sovereign. Capitano es bueno, tío. Es que Capitano es I bueno, needed macho. the Gnosis because I came here to save Natlan. That was my primary motive. Once Natlan is saved, if the Gnosis still remained in my possession, I could bring it back to Snezhnaya. Este mes, ¿no? My decision regarding the Gnosis will not change. So let's focus on the Abyss for now. Right. What happens when all 6 heroes are together? We will unleash a great power that can be used to thwart the Abyss. But only once. It's a power that Xbalanque gained from El Renova. trono divino, pero ¿a qué se refiere con el trono divino, tío? ¿Al cielo o a qué? Renova is a god whose existence predates any Archon. You can think of her like an emissary of the heavenly principles. Del orden celestial. She controls the power of death. Wait, Me estoy perdiendo un poco con esto, the ¿eh? Ode of Resurrection? Yes. Renova also orchestrated Natlan's rules. As for the Divine Throne, like I said before, when a human ascends to the Divine Throne, their inner flame will awaken. The size of the flame depends on the person's potential. The same principle applies to the ruler of Death's power, with one notable distinction. The amount of power inherited will not change depending on your ability to tolerate it. In other words, it's a kind of power that not everyone can withstand. But if you survive the trial, you will gain unprecedented strength, and the ability to harness powers more formidable than any Archon. That still sounds really risky. We cannot walk this path without accepting risk. Mualani charged into the Night Kingdom despite the abyssal contamination. Auroron fought back from the brink of death.
In the face of their bravery, I must respond in kind. Spoken like a true leader. All right, that's enough for one day. You should head back and get some rest. Ya hemos hablado suficiente por hoy. No, de verdad, en serio. The Abyss will likely sense the change in Auroron. It's possible the frequency of the attacks will increase. There are many challenges to come, so... La verdad, Mauro, es que ya no juego mucho a Pokémon. No, prácticamente, la última vez que jugué a Pokémon Unite fue en directo y de eso hace ya un mes que otro, creo. O sea que... No estoy muy puesto ahora en Pokémon Unite, tío. Es que jugando también a Pokémon Unite, gente, eran demasiados los juegos que yo quería llevar para adelante, tío. Eran demasiados los juegos, tío. Oye, ha habido aquí conversación que... Alguna que no he entendido, ¿eh? Ha ido por aquí alguna conversación que no he entendido, pero bueno, quizás más adelante pues nos aclaren un poco las cosas, ¿no? La herida aún no se ha curado del todo, tienes que descansar unos días más. It's definitely unusual and we should all be careful. But don't worry too much. You have us by your side. If there's one thing the Abyss fears, it's strength. If they think we're easy prey, they've got another thing coming. Oh, someone's calling us. ¡Cachina! Something wrong, traveler? Cada vez tengo un peor presentimiento. ¿De verdad podemos permitirnos esperar al último héroe? Yo creo que el último héroe somos nosotros, gente. O sea, tiene toda la pinta esto, ¿eh? De que nosotros somos el último héroe, tío. Tiene toda la pinta que somos nosotros el último héroe. ¿Qué te apuestas? ¿Qué te apuestas, tío? Estoy convencidísimo, tío. A ver, gente, voy a poner la cam, si queréis. Bueno, si queréis. La voy a poner, vaya a ser que salga alguna escena así chula. Vamos a poner mi cara fea, ¿no? Vamos a poner mi cara fea, gente. Hello, gente. Vamos al lío, ¿no? De Montepío. Vamos al lío de Montepío. Venga. Parece que salga alguna escena así chula y pues para un poco... Para un poco actuar a ella, ¿no? No me sale la palabra de lo que quiero decir ahora. Qué raro que esto no tenga voz, tío. De verdad. Sin embargo, la situación no es tan buena como la que pinta Au. Los hombres de Capitano eran soldados de élite, así que nos costó derrotarlos. Estábamos preparados para retirarnos en cualquier momento, pero ahora el Arconte Piro y Capitano están trabajando juntos. Desde luego no es el resultado que se esperaba. Yo, gente, aunque no tengan voz, yo os la pongo, tío. Y te ha consumido unos 10 años. Tan mal la cara tengo, tío. Al menos el plan del Arconte ha avanzado otro paso más. Eso es lo que importa. De verdad, muchas gracias. Eso no significa que podamos relajarnos. De hecho, estamos a punto de marcharme con Sibu. En los retornos necesitan mensajeros. ¿De verdad crees que puedes irte sin consultarlo antes conmigo? El todopoderoso señor de los dragones. ¿A dónde crees que vas? Vale. Hay que ir ahora para acá, ¿no? Espérate, eso es una parte. Allá hay otra. Pero aquí también hay que hablar con alguien, ¿no?
moron. Granny? Granny. What's wrong, Granny? It looks like you have something to say. You know exactly what you did. You need some sense knocked into you, that's what I Aye. think. Now, where do I even begin? Now that you have nowhere to run, that's when you apologize? You couldn't wait to run off last time. And Pretty sure I apologized those times too. what exactly were you thinking? Being a wanted criminal is one thing, but then you also tried to pull off that whole thing in the ancient ruin. I'm not the one who needs an apology. Apologize to yourself Por for poner tu risking vida your en juego. life. Okay. ¿No ves cómo le regaña esta a la Aurora, no? I don't have anything to say for myself, Granny. Yell at me all you want. I know I messed up. You better be sincere. This is an incredibly serious matter. Entonces, la Citralia esta es seguro 5 I'm estrellas, sincere, gente. I promise. I've seriously reflected on my actions. I know what I did was risky, and I know I made some bad choices. But I don't regret it. I just had to do something. Not because I thought I was special, but because I wanted to help Natlan as much as I can. Of course, in the end, I just ended up causing more trouble, so you're right. My apology doesn't mean much. But I don't know Y what también else I can te dice say. que va para el perma. Ojo, You en even serio. had Aoife bring me that gem. A simple thank you isn't enough, but still. Thank you, Granny. You're welcome. Just make sure to thank Aoife sometime. I will. A huevo. Anyway, don't feel too grateful. I tampered with the bag to copy a portion of your memories. Oh, I didn't notice. Of course you didn't. You forget how many years I have on you. Like you could uncover one of my tricks. Pues bueno, veremos entonces, ¿no? Yo pensaba que esta pava iba a ser 4 estrellas también, ¿eh? O sea, yo pensaba que ambos eran 4 estrellas, tú. Y esta se viene con el banner de Mabuika en teoría, ¿no? I have something else to tell O sea, en you. el mismo parche me refiero. The Pyro Archon has discussed your case with the others. Many of your actions violated the rules of Natlan, and you should understand you'll have to take responsibility for that. Es una Layla Premium. I understand. But your efforts weren't entirely meaningless in the end. In addition to giving us another failsafe, you saved yourself with sheer force of will and managed to become a Es bastante hero. mejor que Zhongli. Bueno, ya veremos más adelante Not entonces, too ¿no? shabby, grandson. Ya veremos más adelante, ¿no? ¿Qué es Did lo que Traveler hacen? and Paimon tell you to say that? What? Es demasiado pronto, ¿no? No! I said that because I mean it! I can't believe you're complimenting me at a time like this. You normally let your fist do the Lo talking. primero que haces es pegarme. Holy shit. You're not off the hook just yet. I told the Traveler I was going to break your legs, and I meant every part of it. Could you not? I still need them to walk. Trying to negotiate, are you? All right. Make me an offer. Given all the good things that I managed to accomplish, can you let me off the hook this one time? Fine. I can let this slide for now. But I'll be watching. We'll see if I Ojo, change aquí hay my un cofre, mind. tú. Me acabo de ver, ¿eh? Es una de sus constelaciones, ¿te imaginas? Oh, Traveler, Paimon. Didn't expect to see you here. Estás hablando de las cosas con tu nieto. Yes. Looking after these little rascals is rather exhausting. Hostia, cómo le Taking da care of muerte, the ¿eh? Traveler isn't easy either. Paimon's life is an uphill battle. Traveler, Paimon, I want to thank you for your help back at the ruin. I won't. Let's get together sometime. If Auroron really wants to thank you, Que las he can invite a treat comer. us all Mira, to a sería una buena tasty idea, ¿no? meal. Sounds great. We'll be there. Vale, vamos a coger este cofre, gente, ya que lo hemos visto, ¿no? Esto por aquí. No sé si quizás haya algún otro por aquí también. Pero bueno. Y ahora donde tenemos que ir, estamos... ¿Dónde estamos? A todo esto. Gente. ¿Dónde estamos nosotros? Que no se ve.
Hostia, ¿dónde está el personaje, tú? No se ve. Ni siquiera se ve. Bueno, vamos por aquí. Vamos para acá. Quiero ir para allá abajo. Eso, por aquí. Y aquí... Ah, mira, aquí está la Silonene. Aquí la tenemos. Nope, we can't give any of these to our soldiers. They were not tempered correctly at the forge. Yo también me salté diálogos opcionales, en serio. Weapons and shields are vital for the survival of our people. I know we're under a lot of pressure, but we can't compromise on quality. Listen, I'm not blaming you. I know this isn't your usual standard of work. Why don't you all just take a break and I'll take care of the pieces. Hostia. El café mañanero, gente. El café mañanero. No puede faltar. Hey, Shilonen? Is something wrong? Nothing I can handle. Just some rushed defective goods, that's all. Even the most skilled craftsmen make mistakes under pressure, and if you two want to avoid the same fate, you should really get some rest. Tío, qué chula está Chilonen, ¿eh? Estéticamente se ha lucido, ¿eh? Os lo digo de verdad, o sea, me encanta su estética, tío. You must be exhausted too. Don't worry. Además, me I gusta like mucho it su that way. personalidad, ¿eh? Me está molando mucho su personalidad, tío. Me está molando mucho su personalidad, tío. Probablemente se pueda ir desde otro lado, pero bueno. Voy yo por aquí. Su personalidad. Sí, tío, me gusta mucho su forma de ser, la verdad. Me está gustando mucho su forma de ser. A mí, para que un personaje también me termine de gustar, ya te digo, su forma de ser también me tiene que atraer. Y la de Shilonen mola. A mí al menos me mola. Yo sé por dónde vas tú, ¿eh? Descansa. Yo sé por dónde vas tú. We should get some rest. Paimon has a feeling we'll need it for tomorrow. Sí, mejor estar en plena forma. Alright, let's take care of that first then. Mierda, le he dado sin querer al otro, gente. Le he dado sin querer al otro. If you're done, Descansemos. You ready? Yep. Let's go meet the Lord of the Night. Van a ver a la señora de la noche, perdón. Pero ellas dos solas. ¿Así de strangis o qué? So, this is where you heard the Lord of the Night? Guess that means she really has awakened. Hopefully we made it before she falls asleep again. Fret not. I'm still here. For a weak life form, falling asleep is no less taxing an exercise. I'm sorry for disturbing your rest, but there's something we didn't have the chance to ask you earlier. We need to forge a new ancient name for the Traveler, but we ran into a problem. She's not from Natland, so there are no records of her in the Night Kingdom. I see. Mawika must hold her in high regard. Ojo, puede ser importante lo que digan aquí ahora, ¿eh? Ghost, buenos días, máquina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? The two of you are not simply here on her orders. So, what say you? Do speak your mind. There are no others here. You are both my children, both children of Natlan. I would hear your opinions on the matter. She is special. Es alguien muy She saved especial. Kachina and devoted herself to helping us avert this disaster. Natlan owes her a debt, but that debt has not been repaid. And with an ancient name, we can at least guarantee her safety. Even though that guarantee will come at the cost of your own life? Ojo. Yes. So, it's true. Forging an ancient name consumes the life of the craftsman. Ojo, ¿qué hablas? Forging an ancient name is an act of creation. It involves taking disparate Es verdad, tío, o sea, es increíble como vosotros, tío, o sea, siendo la hora que es donde vivís, estéis aquí en el Steam. Es increíble, gente. Es increíble, tío. ¡Oh! La forja de un nombre antiguo es un acto de creación. Consiste en tomar conceptos que hay dispersos en el reino de la noche y condensarlos en una epopeya. But
It takes time for the new concept to be integrated into that realm. If the ancient name is like a seed, then the life of Tú sabes por qué estoy aquí. Estás currando, imagino, ¿no? ¿O qué? serving as its protection. Ah, no, por el parche del honk. Hijo de puta. Es que, ¿tú cuántas horas duermes al día, tío? Y así por preguntar, por curiosidad. And having served its purpose, the outer shell will gradually disappear. Forging an ancient name is no easy task. And creating one for an outlander makes it even more challenging. Still, if you're here, that means your mind is set. 1 hora me es suficiente. Pero joder, tío, eso es malo para la salud. Es que cabrón, ¿eh? Tienes que dormir más, tío. Eso te va a pasar factura algún día, ¿eh? We don't know how long we'll be able to hold back the abyss or what the final price of averting this disaster will be. If giving up my life means that all the people of Natlan can have a future, then the sacrifice is practically negligible. Even when I'm staring death in the face, I don't think I'll regret this decision. I bear the name Baraka. Baraka. I understand. The chance may be exceedingly slim, but you still want to seize it because this could be the final step to victory. Pues tengo la semana libre. Como 8 o 7 horas. En 2 o 3 días. Yo la verdad, gente, es que yo mínimo necesito... Mínimo para ser persona, o sea, para tener un mínimo de funcionalidad, necesito mínimo 7 horas. Para tener un mínimo de funcionalidad, ¿eh? Lo óptimo para mí son más o menos 8 horas y media. 8 horas y media está de puta madre. ¿Quién duerme 8 horas y media, gente? It's because you saw something, yes? So, you know about that too. What is she talking about? I've had concerns for a long time. Malika's plan needs too much time, and too many things can go wrong. The Masters of the Night Wind have a ceremony that can be used to glimpse the future. It's just... Pero... Using this power on the Pyro Archon has always been seen as a taboo. And you did it anyway? What did you see? Death. Death. Ojo. A key part of Malika's plan is using the 6 heroes to release the power Xbalanque obtained. La Xbalanque esta no tengo ni idea, gente, de quién cojones es. Considering its origins, the price of using that power is death. Que va a morir, ¿no? You're saying Malika is going to die in this? Yes. I can't just ignore what I saw. That's why I need the Traveler's power. I need the Ojo, ya lo power of sabe, a el poder de descender. una descendida. Don't forget, Sidlali. Even if it may seem like someone is fated to die, the nature of death and fate are different. Ojo. Fate indicates what will happen in the future. The time, manner, and place are all predetermined. But death is different. Death is a rule. The ruler of death's power will allow Malika to triumph over the abyss. But she must offer her own life in the process. The ruler of death cares little for the time and manner of a death. She simply guarantees that it will occur. Fate may be able to influence the timing, but that is all the Traveler can change. Wait, you're saying we might be able to change when she dies, but not the outcome? I cannot help you with this, I'm afraid. It's beyond my capabilities. Malika knows about all this, Pero entonces, doesn't she? el dragón Piro. Ah, es el dragón Piro. Vale, y esta con la que estamos hablando, tío, que es la... El ángel ha dicho, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Del reino de la noche. ¿Realmente? ¿Qué ente es? ¿Es un dios? ¿O qué cojones es exactamente, tío? ¿Con quién estamos hablando, tío? Es la señora de la noche, ¿vale? Es la señora, es digamos el jefe, la jefa del reino de la noche. Pero eso a un nivel de poder, un nivel de jerarquía, ¿quién coño es, tío? Esa parte sí me esquipé, pues muy mal, tío. Well, I can't. She's so strong. She never gives up, never rests until a problem is solved.
She's not the type of person to just quietly accept her death. The Traveler shares that quality. That's why I think this gamble is worth it. Together, I know they can overcome the impossible. Be it fate or death. De aparecer en el lore. We shall have to wait and see, but I will curb my expectations. My time is running out. It is my honor to witness humanity in this moment of absolute determination. We won't forget your contributions. Once we deal with the Abyss, we'll find a way to keep you alive. Está claro que Mabuika en la historia va a morir gente, pero va después de otra manera va a revivir. Es la que da los nombres a las tribus. Esta es la que le da los nombres a las... Vale. Thank you for saying that, but there is nothing you can do. How many years of life are enough? 10? 100? 1,000? 10,000? The Night Kingdom will disappear. The humans will continue to fight against the Abyss. La vida no tiene And sentido. in the end, all will cease to exist. No su posición. That's what makes us different. Even if our end comes tomorrow, Que sí, si os digo la verdad, gente, todavía no me ha quedado muy claro cómo funciona todo esto del tema de los nombres antiguos. Realmente, esta pava, ¿no? La señora de la noche, del reino de la noche, ella es la que proporciona los nombres antiguos a las personas, ¿no? Pero claro, cuando ella proporciona a alguien, como ha hecho ahora con Orororon, un nombre antiguo, lo que le hace a esa persona es dotarla, ¿no? De los recuerdos antiguos, ¿verdad? De la tribu, ¿no? Y de Nadlan, por así decirlo. Y le da también algún tipo de poder en concreto, de fuerza. O de eso no. Hereda la voluntad de los primeros héroes que pelearon. La voluntad, o sea, la determinación, por así decirlo solamente, ¿no? Exactly. Times like these always fill me with admiration and reinforce my commitment to the mandate I shoulder. My creator was right in esteeming you as special above others. Vale, vale, ok. Here. This is my gift to you and an extension of my will. It can record the Es una traveler's parte de mi experiences voluntad in con la this que land, podrán registrar whether las in the past experiencias or pasadas the future. y futuras de esa viajera en Nadlan. Ah, vale, pero es algo en blanco para registrarlo, vale, entiendo. With it, you can forge the ancient name you desire, and the traveler will also become Vale, a entiendo. hero Vale. forever Pensa, por un momento he within pensado que ahí your estaba escrito el lifetime. pasado, nuestro pasado y nuestro futuro, tío. thank you. We're sorry to ask this of you when your strength is already all but spent. Really. Thank you so much. Your thanks are unnecessary. Para un This ángel como is yo. the least that an angel can do. Después de ahí viene el trauma. Time for you to leave. It's Todavía me queda una horita de stream, gente, hoy, ¿eh? ¿Me dará tiempo a terminar la misión? ¿En una horita o qué? Por cierto, hay un evento que tengo que hacer, ¿eh? Este saca en 4 días. Ese evento tengo que hacerlo, ¿eh? Bring it. Women's. Mira quiénes están aquí. Una hora no alcanza. No. Hostia, ¿en serio, gente? Lolly, is there a reason you're up so early? O sea, llevo ya 1 hora y media de stream que ha sido de full historia. Ha sido de full historia y me estáis... Holy shit. We went to see the Lord of the Night, and she gave us this. Like I said before, I couldn't forge your ancient name because there was no record of you in the Night Kingdom. But with this, we can finally record your deeds. Just keep it with you during your time in Natlan. And eventually, it'll be full of your adventures. Really? Let Paimon Really? see. Rollo como lo quieras llamar. Vale, pero al menos es rollo interesante, ¿verdad? Uy, ¿esto qué es? Crónica del peregrinaje. ¿Esto qué es? El fuego primigenio ilumina el mundo mientras la humanidad camina hacia su futuro. La experiencia explorando la isla misteriosa junto a su corazón. No me da tiempo a leerlo, coño. Todo tiene un precio. La estrella que trasciende al destino, así como la mejor compañera que pueda hacer. ¿Y esto qué cojones? ¿Qué tengo que hacer con esto? Oh, it's a
it's not a concrete medium. It reflects the Lord of the Night's will and shows what she wants you to see. Kochu, muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. In other words, don't worry about its form. When you want to check the contents, just take it out and have a look. Sounds convenient. It's also super light and doesn't take up too much space. This is a really awesome gift. No conllevará ningún precio, ¿verdad? Oh, yeah. We'd feel bad accepting something like that. Oh, yeah. Don't worry, you two. It's, you know, like you saw yesterday, aiding humanity is the Lord of the Night's mandate. She would have willingly reconstructed Natlan's ley lines at the cost of her own existence. She wouldn't ask anything in return for this. Exactly. Just take it. Well, if you say so. Adiós. Malas noticias. El mismo nos ataca de nuevo. Hay muchísimos monstruos por todas partes. Necesitamos a gente ya. We just fought them off. We can figure that out later. Let's go. Let's go. Ok. Mira privado. Veámoslo, gente. No sé dónde va a salir Discord, la verdad. Espero que no sea una guarro, tú. Ah, mira, si Mauro me ha hablado y todo. Discord. Uf. Te respondo después, Kochu, o te respondo por aquí. Que no se ve. No se ha visto nada, no se ha visto nada. ¿Te respondo después o te respondo después, no? Ok. Mejor. Coño. Tengo una tos últimamente, tío. I'll send reinforcements to those two locations. This other one is too dangerous. Vale, I'll pues handle it después te escribo, Kochu. The remaining locations are remote with no inhabitants. Let's bring our warriors back and make sure they're careful on the retreat. Espero que estés bien, tío. I'll spread the word. We're here. What's going on? Kachina said the Abyss attacked again? Yes, it's not No looking pinta good. nada bien. Our forces have always been able to handle the sporadic attacks, but now there are more monsters than ever, and the attacks are more frequent. Vale. What about the scale? What areas are they targeting? All of Natlan. Not just around the stadium, but even the remote areas of the Collective of Plenty are reporting attacks. Could this also be some kind of omen? If things continue like this... We won't last much longer, I know. What we're seeing now is the desperation of the Abyss. It knows we're only one hero short. I don't have the strength to fight it right now. This is its best opportunity and its final chance. You're saying we just have to hold out for as long as we can? It'll be a long fight. Our current focus needs to be on protecting civilians and conserving manpower. There are caravans and adventurers trapped in the wild. Many of our warriors have already left to rescue them, but they'll need reinforcements. All right. Shilonen, Kachina, head to the camp near the Children of Echoes. Sitlali, you're needed in the Masters of the Nightwind. As an important figure in the plan, Auroron will stay here. Your tribe is too far from the stadium. Understood. I'll leave right away. I prepared a hot air balloon to take you where you're needed. Messengers from the Scions of the Canopy are traveling all around Natlan. Update them once you've completed your mission, and they'll compile the information into a battle report. As I receive intel from the various regions, I'll plan your next move. All right. No time to lose. ¿Y nosotros a dónde vamos, gente? Ey, Samu, muy buena. Eso no se lo juegue. Gente, me pillé el el Silent Hill 2, me lo pillé para la Play, ¿eh? Y lo que pasa es que lo estoy jugando los fines de semana con Ana. Aquí en la casa, ¿sabes? Pero me lo he pillado, tío. Y me lo estoy pasando, ojo, ¿eh? Le estoy echando huevos, loco. Le estoy echando huevos. Hasta aquí a unos civiles, pero no podrán aguantar mucho más. Ok. Let's go. Y, oye, no está nada mal, me está gustando el juego y todo, ¿eh? Aquí se muestran todas las ubicaciones que necesitan refuerzos. Vale. Hay que ir para allá, ¿no? ¿Yo tengo que ir en el globo o puedo ir...? Ah, no me deja hacer TP, tú. No me deja hacer TP, tú. Esto. Vale, estamos aquí. Activar. Vale.
not only fast, but also saves us a lot of energy. Hostia, que me caigo tú. Nivel de corrosión del abismo, 18%. Vale, por fin, tío, vamos a tener un poquito de pelea en la historia principal, tío. No te creo. No va a ser solo lectura. Aunque te digo una cosa. La lectura que hemos tenido de momento de la misión... de momento ha sido lectura interesante, ¿eh? Desde luego. Ya podrías streamearlo. Buah, es que me tendría que subir... Pero es que me lo estoy pasando con Ana, tío. Y obviamente Ana... no quiere salir en stream ni nada. Entonces, pues... me lo estoy pasando con ella, tío. Aunque bueno, el día de Halloween, no sé. Lo mismo habrá que ver algo por Steam, como dijimos, ¿no, Samu? Para jugar a algo interesante, ¿no? ¿O qué? Ya tú verás. Va a ser una pelea muy facilita, ¿no? No puedo bajar, de momento. Si sale le hago bullying. Es que Ana no quiere salir en stream, tío. Ya está, ¿no? Eso ya está listo, ¿no? Oye, Skate, una duda de Chiloné. Bueno, una duda. Es más bien... Quiero que me confirmes algo. El tema de Chiloné, la pasiva de bajando resistencias, funciona como una pasiva, ¿no? En plan, me explico. Imagínate que estamos en el abismo y hay una sala que tiene 2 oleadas, ¿vale? Y yo activo la pasiva de... Bueno, activo la habilidad de Chiloné de bajar resistencias. Y antes de que acabe la duración de esa bajada de resistencias, me cargo la primera oleada y viene la segunda. A la segunda oleada también se le activa, ¿no? El tema de la bajada de resistencias. Es una pasiva, por así decirlo, que tenemos nosotros, ¿no? O es como Kazuha. ¿Qué tendrías en ese caso que volver a aplicar otra vez el torbellino con el elemento para aplicar la bajada de resistencias al ser enemigos distintos? Sigue actuando como una pasiva, ¿no? Sí, habrá que verlos. Habrá que verlos, Samu. Habrá que verlos. Ya a ver si este fin de semana les echo un vistacillo para al menos ya ir preparándolos, ¿sabes? No sé, ¿a vosotros os ocurre alguno o qué? Hasta que termine su duración. Vale, perfecto, pues ya está. I know, but it's not that easy. A lot of people were hurt in the battle just now. Our cart was also attacked, and now our supplies are scattered everywhere. That's not important right now. We need to focus on getting out of here I know, but these were medical supplies. What if they need them back at the stadium? Medical supplies. It's them! Over here! Ojo. Que mola mucho. Sí, sí, lo estoy leyendo, lo estoy leyendo. Looks like you don't need it. Nice job making it. Now we can head straight to the next location. What other areas need help? Here, take a look at the latest battle report. Messengers from the Scions of the Canopy are traveling all around Natland to pass along the latest intel. If you see a messenger from the Scions of the Canopy, feel free to ask them about the latest battle situation. Thanks! Now where should we go next? Seems like you can hold your own in a fight. So let's split up. Choose where you want to go and we'll take the rest. Still looks like they could use some help here, though. These supplies are really important. What should we do? Pase chasca de volada y salga mamuica. Pues no te queda nada todavía, vos, ¿sabes? No te queda todavía nada, tú. If we stay here too long, the monsters might come back. What do you think, Traveler? Should we stay and help? Paimon will do whatever you decide. Paimon hará lo que tú decidas. Actividad del abismo, débil. Estado de líneas estables. Vale. Ok. Traveler, can I ask you a favor? My mother's a doctor. When she heard about the attacks in the wilderness, she rushed out to help. And I ¿Y tenemos que hacer ahora todas estas misiones o qué? I'm worried. She's not a fighter and I can't leave to check on her. I want her to stay out of this. So if you see her, el 1 de enero. Buah. O sea, justo el 1 de enero. ¿Pues tú es o qué? Of course, we've got this. Thank you. Oh, that makes it easier to focus on the current battle. Es justo el 1 de enero. Did he get
scared? ¿No tienen miedo? Normal? You mean I'm not being a coward? Por ahí. Ah, vale, más o menos, ¿no? You're here, aren't you? Ready to fight even despite your fear. That's Oh, yeah. You're right. Thanks, you two. Hostia, vaya mierda de conversación, ¿no, gente? Consulta el mapa, dice. Vale. Podemos ir, por ejemplo... Hostia, mira, Capitano está por ahí, ¿no? Vamos aquí mismo. Y esto, ese lugar siempre está bien protegido, pues debemos garantizar que los civiles que lleguen de todos los rincones... Vale, pero eso está ya hecho, ¿no? Se encuentra rodeado de monstruos y los civiles y heridos que se han reunido en el lugar no tienen opción alguna de escapar. Si no consiguen ayuda a tiempo, la horda de los monstruos no dejará crecer. Vamos para allá, ¿no? En el número de muertes aparece eso. El número de muertes, como tú dices. Fallencito, muy buenas, tío, bienvenido. ¡Ey! Y muchísimas gracias por ese follow. Oye, no ha salido la alerta del follow, guay. ¿Por qué no? Ah, porque no las tengo activadas. Fuck, ahora. Ahí sí. Claro, gente, porque no la tenía activada. Muchas gracias por ese follow, Fallencito, tío, ¿qué tal? En la parte de nivel de corrosión. Ah, vale, aquí dices. Muertes, 122 muertes tenemos de momento. Número de monstruos actuales, 1200. Incidentes resueltos 1. Oye, pero me mola mucho de que en esta misión, al menos, tío, o sea, hasta ahora prácticamente todas las misiones de Arconte han sido leer y leer muchísimo. Y aquí también estamos leyendo un montón, ¿sabes? Pero al menos esta parte tiene un poco más de interacción, ¿no? Aunque sea una batalla muy fácil, como ya sabemos, gente. Aunque sea una batalla muy sencillita y muy facilita, al menos parece que hay algo más de interacción. Y eso mola, tío. A mí la misión de momento me está gustando mucho, Fallencito, ¿eh? Me está molando. Y también dependerá de mis acciones, ¿no? O sea, realmente yo, según lo que haga, podemos hacer algo para que no se mueran todos. O sea, para que se muera menos gente, ¿no? Imagino. Aunque bueno, también imagino que será indistinto, ¿no? Ahora, no hace falta gente ni sacar a Neuillet, tío. Llegará a los 10k. What's going on? Were other places hit? Yeah, seems like it. The Pyro Archon told us to be ready to evacuate. She warned us something like this could happen. You got here just in time. But what ¿Qué hacemos con los heridos? This area was hit bad. We're housing the wounded in this house for now, but we're short on medicine. Bueno, simplemente yo imagino, gente, que lo que haré será hacer todas las misiones que hay aquí en el mapa y ya está, ¿no? Imagino que tampoco podré hacer otra cosa, ¿no? ¿O qué? Thank goodness you're here, though. You saved us all. You're right. The monsters are gone, so it should be safe for now. Some of my men can escort them. That will take time, though. And some of the wounded can't walk. They might have to stay here. Don't worry. Once we escort the first group, I'll call for reinforcements. Let's help them out here for now. Then we can head to the next area. Oh, there's a messenger over there. Don't forget, we can get the latest intel from them. Vale. Dice que podemos pedirle la información. Allí también hay más monstruos, dice, ¿no? A ver qué nos dice la mensajera. ¿Cómo está la situación? A ver qué nos dice. Ah, ya está. Solo nos dice eso y a tomar por culo. Y ya está. No nos dice nada más. Mira, aquí imagino. ¡Corre! ¡Corre! Joder, qué fácil, ¿no, gente? Es que literal han volado, ¿eh? Mayahuel. Maya para los amigos, ¿no? Ah, esta era la doctora. Esta era la que nos habían dicho antes, ¿no? He's my son. Why? Did something happen to Coño. him?
Joder, qué tos tengo tú. Fine. He's just worried about you. He has I see. I know it's No puedo dangerous to quedarme be de out and brazos about like this, cruzados. but I just can't sit back and do nothing. How about this? I'll write to him and promise to team up with the next group of warriors I come across. Sounds good. I'm sure he'll be relieved you're okay. Thank you for passing along his message. Vale. ¿De qué va este juego exactamente? Buah. El Genshin. ¿Alguna vez te lo he contado, no, Samu? Ahora mismo que estamos en una misión principal. También, ¿sabes? Vale, lo que pasa es que aquí no puedo ir, ¿no? O sea, si quiero ir ahí, puedo ir, gente. ¿Puedo salir de la zona? No, no puedo salir de la zona. Entonces, esta parte... Esto de Kinich... Realmente ahí no puedo hacer nada, ¿no? Estoy agotando mensajeros para hacer frente. Vale. Con esto no puedo interaccionar, ¿no, gente? Con lo único que puedo interaccionar son con estas, ¿no? Un grupo ha surgido de la nada y ha atacado la ruta comercial del sur del pueblo. Su presencia no es solo una amenaza para las caravanas, sino que también están causando un grande daño en los suministros de apoyo. Deben de tenerlos cuanto antes. Alguna vez se lo he contado a Samu. Es un RPG. Genshin es un RPG realmente. Imagínate, Samu, por así decirlo. A ver, no es exactamente lo mismo, ¿no? Pero tú imagínate The Witcher, el juego de The Witcher, ¿no? Que sigue ese... Sí, esto es el Genshin, claro. Esto es Genshin. Por eso te digo, tú ya me has visto más de una vez jugando a Genshin. Iba a decir antes que imagínate el de Witcher, ¿no? Pero con más personajes. Y que para conseguirlos, pues tuvieses que tirar en un gacha, ¿no? Pero bueno. Es exactamente lo mismo, pero... Bueno, pues aquí están durando más, ¿eh, gente? Aquí están durando más, ¿eh? Vamos. Ahora lo que pasa es que, claro, estamos haciendo una misión principal. Entonces pues hay lectura, hay lore. Pero no sé si volver a compararlo con The Witcher. Tío, The Witcher es un juego que nunca me he pasado, ¿eh? Nunca me he pasado The Witcher y mira que lo tengo, ¿eh? Lo compré y no me lo he pasado nunca, tío. Está recién empezado, en plan de media hora. Fin, de juego. Guess that means we should thank you guys. This feels so weird. Agreed. Where are you headed? The people of the Springs? That was the plan, but I don't know if it's safe anymore. I suggest heading to the stadium. Most of the manpower will be focused there, so it'll be safer than staying with the tribes. Once we take care of these monsters, some of our soldiers will escort you. Thank you. Guess a little extra help never hurts. People from all over Natlan are heading to the stadium. That area needs to be the center of our defensive efforts. If your other tasks are complete, I'm sure that people there could use your aid. Okay. Hearing those words from you also feels quite strange for me, but I can only accept the situation at hand. Ok. A ver, vamos a darle aquí ahora a esto al nivel de corrosión. O sea, ha aumentado el nivel de muertes y el nivel de monstruos, tío. Ojo, esto se complica, ¿eh? Esto se complica, gente. Hey, Mauro, welcome back, tío. ¿Qué tal? Además, en equipos con otros personajes igual se consiguen gacha. ¿Tú cuánto tiempo llevas fallencito jugando a Genshin? ¿Cuánto tiempo llevas jugándolo? Y la cosa se complica. Se empieza a poner interesante esto, la verdad. No llego, tío. Uf, no llego. A ver, lo que es complicar tampoco se complica, ¿no? Porque ya sabemos, gente, que Genshin es bastante sencillito, ¿no? Pero al menos interesante se está volviendo la historia ahora, ¿eh?
interesante se está volviendo. Mierda, tío. No tengo... Da igual, no pasa nada, gente. Ven para acá, hombre. Que te reviente. Hostia. Hay que cargarse eso. Vale. Lo he dejado muchas veces. Volví encima, dejé el game y volví en la segunda parte de Sumero. Y dejé el game en la primera parte de Fontaine y volví en Natlan. Pero, ¿y por qué lo vas dejando? ¿Porque te va aburriendo un poquillo? ¿Porque... ¿O por qué? Yo muchas veces también necesito un poquito de descanso de Genshin, gente, porque... Es que jugar todos los días el mismo juego también cansa mucho, ¿no? Además que es lo que tú dices, ¿no? Te quedas sin contenido bastante rápido. Entonces, lo suyo es ir... Genshin es el juego perfecto, la verdad, o al menos desde mi punto de vista, para intercalarlo con otro. En plan, ir jugando a Genshin de vez en cuando, en plan, entras todos los días para hacer tus diarias, para hacerte el evento de turno, pero es perfecto para combinarlo con otro juego, ¿sabes? O con otro gacha, por ejemplo. Si te gusta también el Star Rail, el ZZZ, el Kuga o cualquier otro, ¿no? Pero es un juego para no tryhardear, para ir despacito. Yo lo veo así, ¿eh? Para ir despacito, te vas pasando el contenido poquito a poco y te vas conectando de vez en cuando, en fin. No terminé de decidir venir a ver cómo estaban las cosas, pero si ya están ustedes aquí, no creo que se me necesite. Y la verdad, hay demasiados personajes, interacciones y sets que se ocupan de leerse para entender qué hacen. Quedarse sin contenido. Por ejemplo, en el Honkai lo dejó tirado 2 meses y volví ayer. Saqué existido, saqué la piba que tira conejos y le metí el poderoso team de adicionales. A ver, es verdad, yo recuerdo cuando empecé a jugar por primera vez a Genshin. Genshin tiene... Y mira que cuando yo empecé a jugar era la 1.4 o algo así, ¿sabes? O sea, era... no había ni la mitad de lo que hay ahora de set de artefactos, de armas y demás. Y yo recuerdo que al principio me costó un poco entender el tema de los artefactos. O sea... a mí al principio me costó bastante. Entonces entiendo que para una persona nueva, tío, que no sepa absolutamente nada de Genshin y se meta, o sea, es muchísimo. Es jodido, tío. Es jodido. Entonces, porque tiene muchas cosas. Son cositas muy sencillas, pero son demasiadas, ¿sabes? Pero bueno, poquito a poco se va entendiendo. Que no puedo refutar lo que dice, ¿eh? Es verdad, las cosas no van a ir a mejor. Sin embargo, el lado bueno es que ya hemos salvado a muchos civiles y garantizado su seguridad. Los retoños arbóreos van a realizar una segunda ronda de patrullas por toda la nación. Siempre y cuando no dividamos nuestras fuerzas, no habrá por qué temer al abismo. No sirve de nada tener miedo, aunque le hacemos no hay más remedio que luchar. ¿Dónde está Mauika? A la mina salvaron unos vástagos del eco que se habían quedado atrapados allí, pero ya volvió. El mana hace muy peligrosa esa zona y ahora encima han aparecido monstruos. Sin su poder, es más que una portadora de visión normal y corriente. Mentiría si dijera que no estoy preocupado por ella. Otra vez diciendo tonterías, como siempre. Deja de preocuparte y mira el resultado. Sigue siendo la guerrera más fuerte de todos. Es cierto que puede encargarse casi ella sola en lugares más peligrosos y eso nos ahorrará bastante personal. Venga. Vale. DPS no. Porque cuando salió me quedé con el contenido, volví y saqué a Topaz. Que ahora era bastante malita en ese rato. Y volviendo a jugar, justo me tiene un aventurín, un roaming, etcétera. Que tiene montón y aproveché todo el contenido para armar el team. Al principio es verdad que Topaz creo que no tenía demasiado personajes con lo que acompañarla, ¿no? Pero Aventurín es que parece que está bastante rota con él. Yo es que el Star Rail estoy muy despegado, fallecinto, tío. Estoy muy despegado de ese juego. Entonces, sé que es bueno Aventurini para los adicionales y tal, pero... no tengo mucha idea, si te soy sincero. My life? My is life? super important. Got it. Thank you again for leading me to the answer. Y todo mi team de adicionales
Pingazos por turno. Vamos a hablar aquí, ¿no? Hablar con esta gente. Es el mejor support defensivo del juego. O sea, mi idea era tirarle al Arconte en el rerun. Lo que pasa es que incluso ya he dejado hasta de jugar, gente. Entonces, no sé ni cuántas tiradas tengo. Si llego a 10, si llego a una multi, demasiadas son ya, ¿sabes? Y quería sacarla a ella porque saqué al Joaquín, como yo le digo, pero a Joaquín o como se diga. Pero vosotros me dijisteis que Aventurino era mejor opción, ¿no? Muchas gracias por habernos ayudado. ¡De nada! De nada, my friend. Descansa un poco. ¿Y si no quiero? Tengo que subir aquí. Hostia, espérate. Hostia, hostia, que me he liado, tú. Que me he liado. Hola. Oh, I didn't expect to see you here. Pues aquí estamos. My son wrote back to me and said things are under control on his end. Anyway, I followed a group of warriors back here when I heard they needed medical personnel at the stadium. My age means I can't charge to the front lines, but I can handle things here. Everything will get better. Vale. Ok. Y ahora, estos son objetivos opcionales, ¿no? Porque ya están hechos, ¿no? O todavía queda otro por aquí. Vamos a hacerlo, ¿no, gente? Descansemos. Yo voy a por ahí que no. Aventura sí pela. Y de paso él pega. Es que Aventurino parece gente que parece que lo tiene todo, ¿no? Lo tiene todo, ¿no? Entonces, claro. Pasa que yo saqué al Joaquín para el Arconte y ahora no voy a tener al Arconte, ¿no? Pero es que, bueno, sí, ni siquiera estoy jugando, gente. Ya os digo, ¿sabes? Es que no me da tiempo para jugar a tantos juegos, si te soy sincero. No tengo tanto tiempo para jugar a todo, tío. Oye, ¿qué pasa? Tenemos que encargarnos de él. Bueno, pues otra vez, ¿no, gente? Pero fijaos, esta misión me está gustando mucho, tío. Porque me da la sensación de que al menos estoy interactuando, aunque sea fácil y todo el tema esto. Tengo la sensación de que estoy jugando, tío. Gente, un segundillo, ¿vale? Dadme one second, ahora vengo. Que están tocando el timbre. Un momento.
Sorry, gente, ya estoy por aquí. Sorry. Vamos a ver. Ya estoy por aquí. Esto por aquí. Esto otro por aquí. Le pone escudo a todo el team. Dame tu cuenta. Y va stackeando escudos. Si siguiese jugando al Star Rail, gente, probablemente pues iría por aventurino, como vosotros contáis, ¿no? Probablemente tuviese que hacerlo. Pero ya os digo, no tengo tiempo para tanto, tío. No tengo tiempo para tanto. Como también nos estamos pasando el Xenoblade, pues... ¡Ojo, escena! ¡Escena! ¿Qué es esto? Hombre, hostia, con el prototipo, tú. La Traveler, a ver. ¡Ojo! Hostia, también están en la arena, ¿eh? Hostia, chilonena ahí, tú. Qué chula. ¡Oh, capitano! Hostia, qué escena, qué chula la imagen esa de capitano y la chilonenga ahí luchando codo a codo. Hostia, y me trae un arco de nivel 3 en notas. ¿Qué hablas? El Orororo, gente, con un arco de nivel 3. What the fuck. Keep the people safe. Chaos and emptiness. So that's the abyss. And it knows that now is its best chance. But the sacred flame. Archon's on the case. No quiero que termine nunca la escena, gente. No quiero que termine nunca, tío. ¡Ojo! ¡Oh! La gnosis. Oh. Hostia, ¿así de fácil, gente? ¿Así de sencillo? O sea, ha cerrado el portal así de fácil. Ah, no, el portal parece que sigue ahí. La encarnación del miedo y la destrucción. Debe emergir una enorme cantidad de poder. Tengo que ver qué pasa. Puede que sea demasiado... Oye, la escena está muy chula, ¿no, gente? ¿Hay más escenas? Imagino que sí, ¿no? Tengo el presentimiento que las cosas pronto empeorarán. No hay tiempo que perder. Ojo. Luego de 10 años. Hasta chula, tío. Para mí, a lloverse, tío. Y esto también lo hacen en el Star Rail, tío. Las escenas son brutales, ¿eh? Las escenas son brutales, tío. Normalmente. Son muy buenas, tío. Son muy buenas, cabrón. Venga. Y los saurios, tío. Hostia, en verdad la cosa está jodida, ¿eh? En verdad la cosa está jodida, ¿eh? Hasta los saurios están aquí como derrotados, tío. Hasta los saurios están por aquí derrotados todos. Puto.
están muertos, no jodas. We were on our way to the stadium with our Saurians when that dark entity emerged in the sky. Seconds later, the abyss monsters appeared and changed into Saurian form. They fought till the end to protect us. Este lugar no seguro. Right. You need to get to the stadium. Come on, we'll take you. I guess. Oye, gente, esto es lo más tragédico que ha pasado hasta la fecha en misiones de Genshin, ¿no? Muriendo aquí saurios y muriendo gente. Eso es lo más heavy que ha pasado en las misiones de Genshin, ¿no? ¿O qué? Nunca ha sido tan turbio, ¿no? ¿O sí? Esto es la guerra. Yet. But anyway, right now, let's focus on getting them to the stadium. With any luck, there'll be an update waiting for us there. If not, we'll just have to play things by ear. El tío aplastado por el techo. En la de los narcisos. Hostia, ni me acuerdo ya de la misión de los narcisos, tío. Esa misión sí que fue una puta fumada, ¿eh? Esa misión sí que fue una puta fumada, tú. But, as I understand, the folks at the Scions of the Canopy outpost suffered a large-scale abyss attack as they were trying to evacuate civilians to the stadium. If you're free, please head there immediately. Vale. Números de monstruos actuales. Cada vez aumenta más, al igual que las muertes, tío. Cada vez hay más muertes, ¿eh? Y no se puede hacer nada para evitarlo, tío. No se puede hacer nada para evitarlo, tío. O sea, y gente muerta también. Holy shit, tío. Puto. Puto. Muere. Muere. Vuelve al lugar que te corresponde. After you left, some of them started evacuating the civilians, while the rest stayed behind to keep guard, but gente, they're all dead. El lugar que elijas es el que se salva. The abyss will attack again any minute. And then I'll be a dead man too. Hang in there. We'll think of something. There's gotta be a way out of this. Like what? None of the civilians have any combat experience. They're Holy old shit. people. The monsters are gone for now, right? Get back inside. It's too dangerous out here. I know it's dangerous. That's why I came out. Same. Huh? What is this? Can you spare some equipment for us? I've never been in a battle before, but I'm young and I can hold a weapon. And I used to fight in the pilgrimage when I was a younger man. Admittedly, I never made it very far. But if you hand me a spear, I think the old muscle memory will kick in. There are others willing to join us as well. Pero tío, eso es muy heavy porque la misión esa de los narcisos, como tú dices, fallecimiento, moría uno, pero es que aquí no para de morir peña, loco. Can't watch on as our heroes lose heart, and we can't let them fight alone. We don't have much equipment left. Ahí hay uno. Ahí hay una lanza. Take these. With a few extra fighters, we should just about be able to hold our own. Everyone who's fighting, be prepared to follow my orders to the letter. Yes, sir. Got it. Got it. Air balloon. You can use it to get to the stadium. No need. You'll have other people to save. We're taking up arms so that you can focus on more important things. Okay, well, try going that way. That's the route we came from, and there weren't too many monsters. Thank you, both. You've been a huge help. I am devastated by the deaths of my brothers in arms. But if their sacrifice means anything... We're not going down without a fight. Thanks. We will. Now, go. Now, go. Ok. A ver a dónde vamos ahora. A dónde nos deje esto, ¿no?
en realidad. Que es aquí, ¿no? Tampoco nos deja ir a muchos más sitios. Así que... Doesn't look like we'll be able to find anyone here. Monsters are all that's left. Into the wind. Buah, gente, este equipo es broken, ¿eh? Nope. Nobody here. The latest intel said the Children of Echoes need support too. Let's head over. Hostia, están todos muertos, tío. Qué fuerte. Hasta un Fatui hay aquí tirado, tú. Hasta un Fatui hay aquí tirado, tú. These warriors are struggling. Quick, let's help them. ¡Rápido! Holy. One with wind and cloud. Let the magic flame spoil. Be sanctified. Hay que darle aquí al portal, gente. Pero ¿por qué no ha servido eso? Vale. Thank you so much. You saved the day. The enemy attacks grow stronger with each wave. Given how few of us are left, I think it's time we cut our losses. Yeah, everyone needs to stick together. Best to regroup somewhere else. Better late than never. Time to evacuate. What? Time to evacuate. Vámonos. For anyone who still wants to fight on the front lines, the Children of Echo's front is the closest to here. Anyone who wants to La leave, cosa pinta... we also see action as Pinta they mal, evacuate. gente. Those are the options. We're abandoning this base, and you're free to stay with the group or leave. With our limited numbers, I can't promise that we'll be of any real assistance to the Children of Echo's war effort, even if we do join them. Now then, anyone who wishes to keep fighting, show me how serious you are. Se pone la mano en el pecho. Really? Even after my less than rousing speech? Why would we give up now, after everything we've been through? We didn't stick it out this far just to admit defeat. We can't give another inch to the Abyss. We have to fight them back. If Very well. Very For well. Natlan. For Natlan! We may be few in number, but our will remains strong. We will join the ranks of the Children of Echoes, and they will Por be Frodo. fought for it, however little. Okay, well, take care of yourselves. Don't worry. It'll be just like another Night Warden war. We'll force the Abyss back if it's the last thing we do. ¿Qué es eso? ¿El qué? What happened? ¿Orororon? ¿O quién es ese? Shoot! That creepy abyss thing is raining. Ah, no, es lo del abismo. Substance again. O sea, no sé, por alguna razón pensaba que era Orororo. That's over towards people of the Springs territory. From what I've heard, their defenses have been substantially weakened by the Abyss invasion. Then let's head over and check on them. Vale. ¿Dónde está la zona esta? Aquí. Es aquí, ¿no? Vamos para allá. Están pasando muchas cosas, gente. Claro, es que todo esto es... Eso es lo que Skate me decía de que si ahora me salgo de esto, gente, tengo que volver a hacerlo todo. Porque si es así, espero terminarla pronto, porque... En un cuartillo así de hora más o menos tengo que irme. Sí, hostia puta, pues entonces esto hay que terminarlo, ¿eh? Cuanto antes, tú. Voy a pasar entonces el texto rápido, ¿eh? This is the first report we've had in ages, but there's nothing we can do about that. Even if we don't find any survivors, maybe... Voy a ir... No alcanzas en 15 minutos. ¿En serio? Al menos esta parte no la alcanzo, dices. No me jodas, ¿eh? Porque tengo que hacerlo rápido, ¿eh?
Es que no es broma de que en 15 minutos me tengo que ir, ¿eh? Pero ¿a dónde tengo que ir ahora? Espérate. Ven, globo. Ah, vale, aquí. Coño, ya me iba yo a otro lado, tú. Joder, ¿cómo subo yo ahora aquí, tú? ¿Puedo subir? ¿Al globo? Ah, vale, aquí hay unas escaleras. ¿Y por dónde coño subo? Ni de coña me da tiempo, ni pasando rápido el texto, tío. Tan largo es esta parte. Tan larga es esta parte, tío. Holy shit. Holy shit, gente. Me tira el ulti. Para curarme un poquito. Con el resto. Mientras tanto. Ahí estamos. Ahí estamos. There are too many monsters. There are just too many. It's beyond anything we've seen before. O sea, está todo Natlan invadido, ¿eh? Holy shit. Pues espero que me dé tiempo, no sé, tío. Intentar hacerlo lo más rápido. Es verdad que, por ejemplo, esta parte ahora mismo es súper ultra lenta, ¿sabes? Y me viene muy mal que sea así de lenta. ¿Cuánto tiempo me queda más o menos entonces, fallecito, tío? De esto. Hostia, mira toda la peña por ahí muerta, hermano. Qué heavy, ¿no? Sí, lo no. 25 o 30 minutos. Hostia, pues... quizás más. Y no puedo salir de esto entonces. Hasta que haga todo eso. Es que volver a hacer todo esto otra vez. Tío, eso es muy heavy, ¿eh? O sea, si yo ahora le doy a salir... una pequeña parte del contenido. Tengo que empezar otra vez con todo esto de las luchas, tío. No me jodas, ¿eh? Eso es muy heavy, tío. Es demasiado, ¿eh? Todo lo que hay que repetir. Ah, vale, hay algún punto de guardado. Vale, eso me vale. Si hay algún punto de guardado, me vale. La cosa es no empezarlo desde cero, ¿sabes? Desde el principio del todo. Si hay que empezarlo desde otro momento, pues bueno, ok, ¿no? Pero... hostia puta, ¿eh? Se ha muerto todo el mundo, tío. ¡Qué fuerte! Tío, es lo más catastrófico de toda la historia de Genshin hasta el momento, ¿eh? Es lo más catastrófico que ha pasado, ¿eh? Paimon llorando y todo, tío. Vamos a ganar. Joder, cómo me ruge la barriga de hambre, tú. También Saurio, sí, sí. Kaenri. Hombre, a ver, sí, en verdad sí, pero al menos que nosotros hayamos visto, ¿no? Me refiero. De toda la historia que llevamos hasta la fecha, yo creo, ¿no? Que esto es lo más heavy, ¿no? Hostia, no vamos a tardar ni nada en llegar ahí, tú. ¡Venga, globo! ¡Venga, globo! ¡Vamos! ¡Llega! ¡Llega! Allí después hay otro globo. O sea, está el... ¡Corre! No quería hacer eso. Let the mighty be humble.
Menos mal que las peleas son rapiditas, ¿eh? Vamos a pasar como... como digo todo el texto lo más rápido posible. Leyéndolo, obviamente, ¿no? Pero... Still no luck, huh? What on earth are these things? Yeah, at least with regular abyssal pylons, anyone with a... It's like a part of that sky demon's body. Whatever it is. Digo, porque cuando dejan de haber más monstruos no podemos hacer nada contra This esto. one. Retreat looks like our... The stadium is our only hope. The Pyro Archon is guarding the flame. What's this? Water. And some snacks. You look... We got enough people to hold our own here. And it's high time. It's true. We've been fighting pretty much non-stop. What is it? Si una cosa negra no se destruye, los vástagos del eco podrían estar en peligro. Si hay mucha gente, los vástagos del eco podrían ser Oh, peligrosos. you're right. Well, it's your decision. Vale. Consulta el mapa y decide un lugar en el que ayudar. Bueno, gente, no sé qué es lo que va a pasar, si os digo la verdad. Ahora en el momento en que decida cerrar esto. Pero es que me tengo que ir. O sea, me tengo que ir ya porque curro de tarde. Tengo que preparar unas cosillas e irme. Porque además tengo una horita de distancia hasta el curro. Así que no me queda otra, tío. El dino de Cachina. ¿Estaba por ahí el dino de Cachina? Está ahí eso de fondo. Ah, te refieres a ese de ahí, ¿no? Sí, tío. A este de aquí grande te refieres. Heavy, ¿eh? Hasta estos dinos se... la están palmando, ¿sabes? Pero bueno. Así que, chicos, me voy a ir pirando ya, ¿de acuerdo? Tengo que agradeceros, tío, haber estado por aquí. Muchísimas gracias por ese follow, fallecinto. Nos vemos mañana, pero ya mañana por la tarde, ya en horario normal. ¿De acuerdo? Así que, lo dicho, gente. Vamos a poner esto por un segundo. Muchísimas gracias por haber estado por aquí en el día de hoy, en esta mañana. Nos vemos tomorrow. Espero que tengáis buen día. Y lo dicho, hasta mañana. Un besito a todos. Chaito, gente. Chaito. Que paséis buen día. Adiós.